Ética, por Jaime Balmes. 39. Capítulo 28. Inmortalidad del alma. Premios y penas de la otra vida. 233. Por el orden mismo de la materia, nos hallamos conducidos a tratar de los premios y penas de la otra vida, lo cual se liga con la inmortalidad del alma y demás doctrinas religiosas. ¿A qué se reduce la religión? Si después de esta vida no hay nada, si el alma muere con el cuerpo, es inútil hablarle al hombre de moral y religión. Este sería el caso en que sin duda respondiera: comamos y bebamos, que mañana moriremos. En la fugacidad de la vida, en ese bello sueño que pasa y desaparece, los instantes de placer son preciosos. Si a ellos se limita nuestra existencia, no hay entonces razón alguna para dejar de aprovecharlos. La conducta epicúrea es consecuencia muy lógica de las doctrinas que niegan la inmortalidad del alma. 234. Así como el principio de una cosa puede ser por creación o por formación, según que empieza de nuevo en su totalidad, o se compone de algo que antes existía. Así también el fin puede ser por aniquilamiento o por disolución, según que se reduce a la nada o se descompone por la separación de las partes. Una máquina no empieza en su totalidad absoluta cuando se la constituye, pues que sus partes existían ya de antemano. Y cuando se deshace, no se anonada, pues sus partes continúan existiendo, aunque separadamente, o al menos sin la disposición en que antes estaban. Lo simple no puede empezar por formación o composición, ni acabar por disolución. Si no hay partes, claro es que no pueden reunirse, ni separarse, ni desordenarse. Lo simple empieza a acabar en su totalidad. De esto se infiere evidentemente que el alma humana, siendo simple, no puede acabar por descomposición, y así la muerte del cuerpo no la destruye. Ella no tiene ningún germen de disolución, porque no encierra diversidad ni distinción en su sustancia. Por tanto, es preciso decir, o que dura para siempre, o que Dios la aniquila. La psicología nos demuestra la inmortalidad intrínseca, o sea, la imposibilidad de perecer por disolución. Ahora, para probar la inmortalidad extrínseca, esto es, que Dios no la anonada, es preciso echar mano de otra clase de argumentos. 235. La experiencia nos enseña que las sustancias corpóreas no se aniquilan, sino que pasan de un estado a otro. Las moléculas que las componen están en continuo movimiento. Se hallan en las entrañas de la tierra, después se combinan con la organización vegetal y forman parte de una planta. Cuando ésta muere, continúan bajo la forma de madera. Esta se pudre o se quema y las moléculas se dispersan para entrar en nuevas combinaciones en el reino vegetal o animal. De suerte que las sustancias corpóreas recorren un círculo de transformación, mas no se anonadan. ¿Cuál de los dos seres es el más noble, más digno, por decirlo así, de los cuidados del Creador? ¿Una molécula sin voluntad, sin pensamiento, sin sentido, sin vida, sujeta a las leyes necesarias, o un ser inteligente, libre, capaz de dilatar indefinidamente sus ideas y sobre todo de conocer y amar a su autor? La respuesta no es dudosa. Luego, el sostener que el alma se reduce a la nada es invertir el orden del mundo, suponiendo que lo inferior se conserva y lo superior se acaba, y que Dios se complace en conservar lo inerte y en anonadar lo inteligente y libre. 236. El hombre tiene un deseo innato de la inmortalidad. La idea de la nada le contrista, y es harta evidente que su deseo no se satisface en esta vida, que por su extremada brevedad es comparada con razón a un sueño. Si el alma muere con el cuerpo, se nos habrá dado un deseo natural, cuya satisfacción no será del todo imposible. Esto es contrario a la sabiduría y bondad del Creador. Dios castiga a los culpables, pero no se complace en atormentar a sus criaturas con irrealizables deseos. Se dirá que aún en esta vida deseamos muchas cosas que no podemos conseguir, y que, sin embargo, nada se infiere contra la bondad y sabiduría de Dios. Pero es preciso reflexionar que la inmensidad de los deseos que en vida experimentamos, aunque varios, y con alta frecuencia extraviados, se dirigen todos a la felicidad. Esto busca el sabio como el necio, el virtuoso como el corrompido, unos por camino verdadero, otros por errado. El resorte natural es el mismo en todos.
el deseo de ser feliz. Si hay otra vida, estos deseos pueden cumplirse todos, no en lo que tienen de malo y a veces de contradictorio, sino en lo que encierra de amor a la felicidad. Y, por tanto, quedan a salvo la bondad y sabiduría de Dios. Pero si el alma muere con el cuerpo, no se satisface ni lo legítimo ni lo ilegítimo, ni lo razonable ni lo necio. Y tantos deseos vehementes e indestructibles se han dado al hombre para llegar ¿a qué? A la nada. 237. Supuesta la inmortalidad del alma, no se ve inconveniente en que la suerte del hombre haya sido encomendada a su libertad, y que, grabado en su espíritu el deseo de ser feliz, se le haya otorgado la facultad de buscar esta dicha de varios modos, para que, si no la encontrase, la responsabilidad fuera suya. Así se explica por qué unos aman las riquezas, otros los placeres, otros la gloria, otros el poder, buscando la felicidad en objetos que no la encierran. En tal caso, suya es la culpa. El deseo de ser feliz es natural, pero el carácter de inteligentes y libres exigía que esta felicidad fuese el fruto de nuestras obras, que llegásemos a ella por el conocimiento y la libre voluntad y no por una serie de impulsos necesarios. Cuando los deseos no se satisfacen en esta vida, o en vez de gozo hallamos sinsabores y en lugar de placeres dolor, no podemos quejarnos de Dios que nos ha sujetado a estas leyes para nuestro propio bien. Y si, aun siendo moderados y lícitos, nuestros deseos no se satisfacen sobre la tierra, tampoco hay lugar a queja, porque no siendo esta nuestra mansión final, y habiendo de vivir para siempre en la otra, la vida de la tierra es un mero tránsito. Y cuanto sufrimos aquí, no es más que una ligera incomodidad que arrostra gustoso el viajero para llegar a su patria. Pero todo esto desaparece. Si el alma muere con el cuerpo, entonces no hay ninguna explicación plausible. Deseamos con vehemencia y no podemos llenar los deseos. Aunque los moderamos, ajustándolos a razón, tampoco se cumplen. Las privaciones que sufrimos no tienen compensación en ninguna parte. Nuestra vida es una ilusión permanente. Nuestra existencia, una contradicción. El no ser nos horroriza. La inmortalidad nos encanta. Deseamos vivir y vivir en todo. Antes de abandonar esta tierra, queremos dejar recuerdos de nuestra existencia. El poderoso construye grandes palacios que él no habitará. El labrador planta bosques que no verá, crecidos. El viajero escribe su nombre en una roca solitaria que leerán las generaciones venideras. El sabio se complace en la inmortalidad de sus obras. El conquistador en la fama de sus victorias. El fundador de una casa ilustre en la perpetuidad de su nombre, y hasta el humilde padre de familias se lisonjea con el pensamiento de que vivirá en sus descendientes y en la memoria de sus vecinos. El deseo de la inmortalidad se manifiesta en todos de mil maneras, bajo diversas formas. Pero no es posible arrancarle del corazón, y este deseo inmenso, que vuela a través de los siglos, que se dilata por las profundidades de la eternidad, que nos consuela en el infortunio y nos alienta en el abatimiento, este deseo que levanta nuestros ojos hacia un nuevo mundo y nos inspira desdén por lo perecedero, ¿solo se nos habría dado como una bella ilusión, como una mentira cruel, para dormirnos en brazos de la muerte y no despertar jamás? No, esto no es posible. Esto contradice a la bondad y sabiduría de Dios. Esto conduciría a negar la providencia y de aquí el ateísmo. 238. En el hombre todo anuncia la inmortalidad. Sus ideas no versan sobre el contingente, sino sobre lo necesario. No merece a sus ojos el nombre de ciencia lo que no se ocupa en lo necesario, y por consiguiente eterno. Los fenómenos pasajeros forman el objeto de sus observaciones para llegar al conocimiento de lo permanente. Tiene fija su vista a lo que se sucede en la cadena de los tiempos, pero es para elevarse a lo que no pasa con el tiempo. En su propia mente encierra un mundo ideal, necesario. Las ciencias matemáticas, ontológicas y morales prescinden de las condiciones pasajeras. Se forman de un conjunto de verdades eternas, indestructibles, que ni nacieron con el mundo ni perecerían pereciendo el mundo. Siendo esto así, ¿qué misterio,
¿Qué contradicción es el espíritu del hombre si tamaña amplitud solo se le ha concedido por los breves momentos de su vida sobre la tierra? Semejante suposición ¿no nos haría concebir la idea de un ser maléfico que se ha complacido en burlarse de nosotros? 239. En confirmación con este mismo argumento, hay otra consideración de mucha gravedad. La mayor parte de los hombres se fijan poco en esas ideas grandes que forman las delicias de una vida meditabunda. Ocupados en sus tareas ordinarias, faltos de tiempo y preparación para pensar sobre los secretos de la filosofía, dejan correr sus días sin desenvolver sus facultades intelectuales más allá de lo necesario para el objeto de su estado y profesión. Considerando la humanidad desde este punto de vista, se nos ofrece como un caudal inmenso de fuerzas intelectuales y morales del que no se emplea en la tierra más que una parte insignificante comparada con la totalidad. Si el alma sobrevive al cuerpo, se concibe muy bien que estas facultades no se desenvuelvan aquí en su mayor parte. Les espera la eternidad, donde podrán ejercer sus funciones en grande escala. Y entonces el género humano se parece a un viajero que durante el viaje lleva arrolladas y escondidas las preciosidades que luego desplegará y empleará cuando llegue a su casa. Pero si el alma no tiene más vida que ésta, ¿de qué sirve tanto caudal de fuerzas intelectuales y morales? ¿Qué sabiduría fuera la que crease lo que no había de servir? Tanto valdría pretender que obra cuerdamente el labrador que esparce sobre la tierra la semilla en grande abundancia, sabiendo que solo han de brotar pocos granos y queriendo destruir los tallos antes que lleguen a sazón. 240. Los destinos de la humanidad sobre la tierra no sirven a explicar el misterio de la vida, si ésta se acaba con el cuerpo. Es verdad que el linaje humano ha hecho cosas admirables, transformando la faz del globo, y que probablemente las hará mayores en adelante. Es cierto que se nos ofrecen a manera de un grande individuo encargado de representar un inmenso drama, cuyos papeles están repartidos entre las varias naciones y de los cuales le corresponde una pequeñísima parte a cada hombre particular. Pero este drama tiene un sentido si la vida presente se liga con una vida futura, si los destinos de la humanidad sobre la tierra están enlazados con los del otro mundo. De lo contrario, no. En efecto, reflexionando sobre la historia y aún sobre la experiencia de cada día, notamos que, en el curso general de los destinos humanos, los acontecimientos marchan sin consideración a los individuos ni aún a los pueblos. Pueblos e individuos son como pequeñas ruedas del gran movimiento. Duran un instante, luego desaparecen por sí mismos. Y, si alguna vez embarazan, son aniquilados. Considerar el desarrollo de una idea, de una institución, un elemento social cualquiera. Aparece como un germen apenas visible y se extiende, se propaga hasta dominar vastos países por dilatados siglos. Pero ¿a qué costa? A costa de 1000 ensayos inútiles, tentativas erradas, angustias, guerras, devastación, desastres de toda clase. La civilización griega se extiende por el oriente. Las luces se difunden. Los pueblos puestos en contacto se desarrollan y adquieren nueva vida. Es verdad, pero medid si alcanzáis la cadena de infortunios que este adelanto cuesta a la humanidad. Recorred las épocas de Filipo, Alejandro y sus sucesores hasta que invaden el oriente las legiones romanas. Roma da unidad al mundo, contribuye a su civilización, es cierto, pero mientras contempláis este cuadro, veis 10 siglos de guerras y desastres, ríos de lágrimas y sangre. Los bárbaros del norte salen de sus bosques y sus razas, llenas de vida, rejuvenecen las de pueblos degenerados. De aquellas hordas se formaron con el tiempo las brillantes naciones que cubren la faz de Europa. Es verdad, pero antes de llegar a este resultado, transcurrirán otros 10 siglos de calamidades sin cuento. Los árabes dominan el mediodía y transmiten a la civilización europea algunas luces de las ciencias y en las artes. Pero ¿a qué precio las compra la humanidad? Con 8 siglos de guerra. La civilización progresa, viene el siglo de los descubrimientos. Las islas orientales y occidentales reciben nueva vida. Pero ¿a qué precio? Fijad, si podéis, la vista en los cuadros de horror que nos ofrece la historia. La Europa
llega al siglo XVI. Es sabia, culta, rica, poderosa. Todavía la sangre se continuará vertiendo a torrentes, acaudillando grandes ejércitos, Gonzalo de Córdoba, Carlos V, Gustavo, Luis XIV, Napoleón y ¿qué hay en el porvenir? En estas revoluciones inmensas, con los cuales recorre la humanidad la vasta órbita de sus movimientos, los individuos, los pueblos, las generaciones parecen nada. Los individuos sufren y mueren a millones. Los pueblos son víctimas de grandes calamidades y a veces dispersados o exterminados, concibiendo la vida de la humanidad sobre la tierra como el tránsito para otra, viendo en la cúspide del mundo social a la providencia, enlazando lo terreno con lo celeste, lo temporal con lo eterno. Se comprende la razón de las grandes catástrofes, porque solo descubrimos en ellas los males de un momento encaminados a la realización de un designio superior. Pero si el alma muere con el cuerpo, ¿a qué esos padecimientos privados y públicos? ¿A qué el haber puesto sobre la tierra una débil criatura para hacerla sufrir y morir? ¿Dónde está la compensación de tantos males? ¿Dónde el objeto de tan desastrosas mudanzas? Se dirá que la compensación se halla en el adelanto social, que el objeto es la perfección de la sociedad. Pero esta respuesta es altamente fútil, si no suponemos la inmortalidad del alma. La sociedad en sí no es otra cosa que un todo moral. Considerada con abstracción de los individuos, es un ser abstracto. Ella es inteligente cuando ellos lo son. Es moral cuando ellos lo son. Es feliz cuando ellos lo son. La inteligencia, la moralidad, el bienestar de la humanidad no es otra cosa que la suma de estas cualidades que se hallan en los hombres. Pero estas consideraciones se echa de ver que el individuo, aunque pequeño, no puede desaparecer delante de la sociedad. Es infinitésimo si se quiere, pero de la suma de estos infinitésimos la sociedad se integra. Ahora bien, si la adquisición de una idea para la humanidad ha costado a un número inmenso de sus individuos el vivir entre continuas turbaciones que les produjesen la ignorancia, si la conquista de una mejora moral ha costado a muchas generaciones la agitación y la esclavitud, si el adelanto material lo han pagado una larga serie de generaciones con guerras, incendios, devastaciones, males sin cuento, ¿qué vienen a significar esos bienes, esas mejoras y adelantos? Y cuando se reflexiona que las generaciones que disfrutan de las adquisiciones de los pasados trabajan y sufren y mueren por adquirir para los venideros, se nos presenta el género humano como una serie de operarios que trabajan y se afanan y sufren y mueren por una cosa ideal, para un ser abstracto que llaman la sociedad, presentando una evolución sin término, sin objeto, sin ninguna razón que justifique sus transformaciones incesantes. La humanidad es un sublime y grande individuo moral, cuando se reconoce a sus miembros la inmoralidad y se los considera pasando sobre la tierra para llegar a otro destino. Sin esto, el mismo progreso humanitario es una especie de cima sin fondo, donde se precipitan las generaciones sucesivas sin saber por qué ni para qué. Un mar sin límites a donde llevan su caudal los individuos y los pueblos, perdiéndose luego en su inmensidad, como las aguas de los ríos en los abismos del océano. 241. Cuando se finge por un momento que el alma es mortal, se apodera del corazón una profunda tristeza, al fijar la vista sobre el breve plazo señalado a nuestra vida. Duélese el hombre de haber visto la luz del día, hoja que el viento lleva, arista que el fuego devora, flor de heno secada por el aliento de la tarde. ¿Quién le ha dado el conocer con tanta extensión y amar con tanto ardor, si sus ojos se han de cerrar para no abrirse jamás, si su inteligencia se ha de extinguir como una centella que serpea y muere? Si más allá del sepulcro no hay nada, sino soledad, silencio, muerte, por toda la eternidad. ¿Quién nos ha dado ese apego a nuestros semejantes, si nos hemos de separar para siempre? ¿Quién nos inspira que tanto nos ocupemos en lo venidero, si para nosotros no hay porvenir, si nuestro porvenir es a nada? ¿Quién nos mece con tantas esperanzas y no hay para nosotros otro destino que la lobreguez de la tumba? ¡Ay! Qué triste fuera entonces el haber visto la luz del día
y el sol inflamando el firmamento, y la luna despidiendo su luz plácida y tranquila, y las estrellas tachonando la bóveda celeste con los blandones de un inmenso festín. Si al deshacerse nuestra frágil organización no hay para nosotros nada, y se nos echa de este sublime espectáculo para arrojarnos a un abismo. 242. No, no es así. Este es un pensamiento sacrílego, una palabra blasfema. Si así fuese, no habría providencia, no habría Dios, el mundo fuera una serie de fenómenos incomprensibles, una evolución perenne de acontecimientos sin objeto, una fatalidad ciega que seguiría su camino por las inmensidades del espacio y del tiempo, sin origen, sin objeto, sin fin, sin conciencia de sí propia. Un ser misterioso que arrojaría de su seno infinidad de seres con inteligencia, con voluntad, con amor y con inmensos deseos, y que luego los absorbería de nuevo en sus abismos como una cima que traga en sus profundidades tenebrosas los plateados y resplandecientes lienzos de una vistosa casaca. Entonces el mundo no sería una belleza, no el cosmos de los antiguos, sino el caos, una especie de fragua donde se elaboran en confusa mezcla los placeres y los dolores, donde un ímpetu ciego lo lleva todo en revuelto torbellino, donde se han reservado, para el ser más noble, para el ser inteligente y libre, mayor cúmulo de males, sin compensación ninguna, donde se han reunido en síntesis todas las contradicciones, deseo de luz y eternas tinieblas, expansión ilimitada y silencio eterno, apego a la vida y muerte absoluta, amor al bien, a lo bello, a lo grande y el destino a la nada, esperanza sin fin y por dicha final un puñado de polvo dispersado por el viento. ¿Quién puede asentir a un sistema tan absurdo y desconsolador? En medio del orden, de la armonía, que adivinamos en todas las partes de la creación, ¿quién podrá persuadir de que el desorden y el caos solo existan con relación a nosotros? ¿Quién no aparta con horror la vista de ese cuadro desesperante? 243. Hagamos la contraprueba. Empecemos por admirar la inmortalidad del alma y el caos se aclara. Del fondo de sus tinieblas surge la luz y el mundo se presenta otra vez ordenado, bello, resplandeciente. Se explica la inmensidad de nuestros deseos, porque se pueden llenar. Se explica la extensión de nuestra inteligencia, porque se ha de dilatar un día por un mundo sin fin. Se explica la necesidad de las ideas, porque desde que nacemos empezamos la comunicación con un orden inmortal. Se explica la alternativa de los placeres y dolores, porque lo que falta en esta vida se compensa en la otra. Se explican las evoluciones y las catástrofes de la humanidad sobre la tierra, porque se eligen con destinos eternos. Se explican los sufrimientos de los individuos en esas transformaciones, porque su vivir no acaba con el cuerpo. Se explica el bien de la sociedad considerado en sí mismo, porque es un grande objeto intentado por la providencia para enlazar lo pasado con lo venidero, la tierra con el cielo, el tiempo con la eternidad. El orden, la armonía, la razón, la justicia, brillan bajo la influencia de esa idea consoladora. Y el universo, lejos de ser un caos, es un conjunto admirable, una sociedad inmortal de los seres inteligentes y libres, entre sí con su Creador. En la cúpula de este vasto conjunto resplandece el destino del hombre en aquella ciudad inmortal, iluminada por Dios y descripta por el profeta de Patmos. El orden moral se explica también con la inmortalidad. El bien tiene su premio, el mal su castigo. Sobre la dicha del culpable pende la muerte como una espada. A sus pies el abismo de la eternidad. Si la virtud está alguna vez abrumada de infortunio y marchando sobre la tierra entre la pobreza, la humillación y el sufrimiento, levanta al cielo sus ojos llorosos y endulza sus lágrimas con un pensamiento de esperanza. Así es. Así debe ser. Así lo pensaba, así lo enseña la razón. Así nos lo dice el corazón. Así lo manifiesta la sana filosofía. Así lo proclama la religión. Así lo ha creído siempre el género humano. Así lo hallamos en las tradiciones primitivas, en la cuna del mundo.